Hola, estamos acá en el canal Sur o No Sur, Psicología Social desde el sur de Chile. Hoy en nuestro ciclo de la modernidad nos toca revisar, ¿cierto?, los años 60, la segregación racial durante esta época y vamos a revisar algunos hechos relevantes y un personaje en particular, ¿ok? Un crack de la época, ¿m? Don Martin Luther King, que lo vemos, ¿cierto?, en imágenes. Y este caballero eh, desarrolló un discurso muy potente en el año 63, el 28 de agosto del 63. Martin Luther King hace un discurso muy emotivo en donde llama, ¿cierto?, a desarrollar un sentido de la humanidad integrador, un sentido de la humanidad que nos supere por sobre la raza, ¿ok? Que se entienda que la constitución humana supera el color de piel, en definitiva. Y en este cuestionamiento, en este tránsito intelectual, eh, centra su vida a propósito de que de la gran segregación racial que estaban recibiendo, ¿cierto? Sus hermanos de raza históricamente en Estados Unidos. Esto se emancipa, ¿cierto?, a hechos de la cotidianidad como tomar el bus, ir a comer, ¿cierto?, ir al banco, incluso tomar agua. Entonces, en definitiva, era una forma de vida que declaraba ciudadanos de primera y de segunda categoría. ¿Mm? Martin Luther King se suma a esta idea, recordemos que él era pastor, ¿no? Suma esta idea a propósito de distintos elementos. Uno, el claro ensañamiento policial, ¿cierto? Con la gente de color. Eh, no había reparo en tomar a la gente de color y llevarla detenida, ¿cierto?, frente a cualquier tipo de acto, frente a otra persona, de, por ejemplo, blanca, ¿ok? Podía la persona blanca estar generando los destrozos, los problemas, pero generalmente se llevaban a la gente negra, y eso era lo que planteaba Martin Luther King, eso era lo que planteaba el movimiento. Otro elemento importante era el Ku Klux Klan, ¿cierto? Eh, que era un movimiento de supremacía blanca que venía desde el siglo pasado, de finales del siglo pasado, ¿cierto? Generando movimiento y con una ideología y doctrina que tenía que ver con la supremacía blanca y un cuestionamiento total de la raza negra, ¿cierto? Muy deshumanizante, generando una lógica de la otredad situada en el otro que no lo entiendo porque no es como yo, el otro como el abominable. Bueno, y esta lógica de supremacía blanca venía muy marcada por este movimiento que por lo demás generaba actos vandálicos y terroristas, ¿cierto? En torno a personas de color, a personas de color en definitiva. ¿M? Y esto es una práctica desde finales del siglo XIX, ¿ok? Es importante decir que a propósito de todo esto se promueve una especie de resistencia a la segregación, pero una resistencia a la segregación que promueve Martin Luther King desde la no violencia, ¿ya? Y este movimiento, esta lucha, esta resistencia contra la segregación empieza a ser demostrada por medio de dos elementos principales: marchas, ¿cierto?, protestas a lo largo del país y boicot, ¿cierto?, de empresas de buses que seguían con la segregación, y también marcas que mantenían la segregación. Recordar que Martin Luther King marca su vida intelectualmente de manera muy fuerte cuando recoge los textos de Mahatma Gandhi, ¿ok? Y empieza a leer La Revolución sin Violencia de Gandhi, se da cuenta que en definitiva el movimiento podía cursar sin un ánimo de violencia, sin un ánimo de ajustar cuentas. ¿M? Y esto se vuelve muy poderoso. En imágenes vemos, ¿cierto? A propósito de las marchas, resulta muy importante asumir que en mayo del 63 en Alabama se generan marchas de estudiantes secundarios y de la educación primaria y secundaria, ¿cierto? Niños, en definitiva, de color,
y adultos los acompañaban, padres, ¿cierto? Gente, ciudadanos. Y esto fue grabado, ¿cierto? Muchos niños con los carros lanzagua, la policía de manera brutal les tiraba los chorros de agua y caían como moscas, ¿cierto? Que quedaban desparramados en el suelo y la policía se entretuvo con esa lógica. A los adultos, ¿cierto? Directamente, como vemos en imágenes, ¿cierto? Le lanzaban los perros policiales al cuerpo, a morder a la gente directamente. Y todo esto está registrado, bueno, está registrado, ¿cierto? En video, en fotografías, es impresionante. Es impresionante y se asumía como una tecnología de represión normal, ¿cierto? Al igual que en el Mayo francés, mucho afichismo, mucha papelería, ¿cierto? Empieza a aparecer la idea de que el poder está en la gente, ¿cierto? De que también hay poder, ¿cierto? En el ser de color y se empieza a validar, a reconocer la identidad negra, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra, trata de reclamar sus derechos ciudadanos y es una lucha que en los 60 se da con mucha intensidad. ¿Mm? Eh, bueno, el niño negro hablando, ¿cierto? O el niño de color hablando con respecto al poder de la gente, ¿cierto? A propósito de las marchas estudiantiles de primario y secundario, en donde la policía fue extremadamente agresiva con esos niños y también con sus padres. Pero esto no fue algo que detuvo las marchas. Aquí vemos a Martin Luther King, ¿cierto? Liderando una de tantas marchas, recorriendo el país, buscando fondos, ¿cierto? Moviendo buses, llevando gente. En las marchas no iba solamente gente de color, iban gringos, ¿cierto? Gringo anglo por todos lados también. O sea, fue un movimiento ciudadano movilizado, ¿cierto? Por la ciudadanía norteamericana y si bien tenía detractores, también había gente que no era gente de color que estaba apoyando, ¿cierto? El movimiento. ¿Ok? Resulta muy importante poder visualizar esa idea. Protestas del otro lado cuestionando, ¿cierto? A la gente de color y el por qué, ¿cierto? Los blancos y la gente de color tenían que tener la misma condición de vida, porque tenían que ser entendidos como iguales. Bueno, evidentemente esto encendía mucho más el fuego, ¿cierto? Y las marchas de un lado y del otro se contradecían cada vez más, ¿cierto? Enfrentamientos entre ambos grupos fue una constante, ¿ok? En referencia al Ku Klux Klan, decir también que como movimiento fue muy agresivo, ¿cierto? Y muy violento durante esta época, ¿cierto? Con los grupos de color, principalmente. Los años 50, años 60 generan una violencia inusitada. Aparecen con distintos actos vandálicos y terroristas, ¿cierto? En el país, principalmente a gente de color. En estas marchas muere mucha gente y a propósito de esto se levanta un movimiento que hace referencia al poder negro, ¿cierto? El Black Power. Este movimiento se vuelve muy, muy importante, ¿ya? Porque es la contrarrespuesta a todos estos otros movimientos de supremacía blanca que venían liderados, ¿cierto?, por el Ku Klux Klan, pero que habían un montón de movimientos en ese tenor y aparece el poder negro como una forma de enfrentar, ¿cierto?, estos niveles de agresividad de parte del otro movimiento. Volvemos a la lógica del afichismo, ¿cierto? Ahí aparece una pantera defendiendo al gueto. ¿Y por qué una pantera? Bueno, porque dentro del movimiento, ¿cierto? Dentro de los movimientos del poder negro aparece, ¿cierto? Las panteras negras, que es un movimiento de choque del mundo de color, ¿cierto? Para poder defenderse y repeler los ataques de estos otros grupos de supremacía blanca que agredían, ¿cierto? A la gente de color y aparecen las famosas panteras negras, ¿no? Bueno, esta es la portada de un documental, pero me pareció estéticamente muy, muy bonito y representativo. Las panteras negras salieron a defender a la gente, básicamente, y que ya no hubieran más abusos ciertos por parte de la policía y por grupos de supremacía blanca.
el movimiento recogió gran simpatía por parte de la comunidad de color en Estados Unidos. ¿Mm? Y tuvo grandes enfrentamientos con el Ku Klux Klan. ¿Ok? Fue una época marcada por estos movimientos. Y esto, al igual que en la Guerra Fría, ¿cierto?, es llevado a distintas esferas. Aquí vemos, ¿cierto?, un atleta norteamericano levantando su puño, ¿cierto?, con guante negro. Bueno, perdón, dos atletas norteamericanos levantando su puño con guante negro, en plena Olimpiada ganando el oro, ¿cierto? Y en realidad esto generó un gran movimiento en Estados Unidos, gente apoyando, ¿cierto?, aplaudiendo la iniciativa del deportista, gente que estuvo en contra de esta idea, que lo encontró desubicado, que no era representativo del país, etcétera, etcétera. Pero es recordado hasta los días de hoy, ¿cierto?, porque posiciona la reivindicación de la gente de color de Estados Unidos y rechaza claramente la segregación y levanta su puño, ¿cierto?, con el guante negro, hablando del poder negro en definitiva. Muy, muy potente, muy potente. Esto es para recalcar simplemente que el fenómeno de la segregación, de la violencia, de lo que significaba, se empieza a emancipar como elemento de análisis en distintos espacios. Aparece muy potente. Bueno, y esta pugna, ¿cierto?, entre supremacía blanca y supremacía de color aparece muy marcada ya para fines de los 60. Esto estaba con mucha fuerza, ¿ok? Resulta muy interesante poder visualizar cómo la sociedad norteamericana se empieza a alinear de un lado y del otro, ¿cierto? Si bien estos grupos son el lado más extremo de los movimientos, eh, claramente el ciudadano común norteamericano tenía una opinión frente a esto. ¿Ok? Importante recalcar que para el 64 todo el movimiento, los dirigentes, ¿cierto?, del movimiento antisegregación eh, plantean una relación política con el gobierno de Estados Unidos súper potente, ya muy bien constituida. Kennedy tenía muy buena relación, ¿cierto?, con el movimiento, con Martin Luther King se le ve muchas veces compartiendo y hablando, ¿ya? Y en realidad Kennedy estaba súper interesado, ¿cierto?, en lograr generar una ley de derechos civiles que planteara la lógica de la igualdad para todos, ¿cierto?, independiente de color de piel, eh, religión, lugar de origen, etcétera. Entonces desde eso con el movimiento liderado por Martin Luther King estaban en conversaciones, ¿cierto? Estaba súper bien esto. Bueno, esto va en realidad desde la marcha El Trabajo y la Libertad del 63, eh, y donde se cierra la idea, ¿cierto?, de generar una nueva ley de derechos cívicos, se trabaja con potencia, se plantea, hay mucha discusión en torno a esto, pero están justamente en esta escena, en un diálogo súper potente, ¿cierto? Y viene la muerte del presidente Kennedy, ¿cierto?, en noviembre del 63. Esto es súper potente porque de alguna manera la ley de derechos civiles se ve frenada a propósito de este hecho que conmueve a Estados Unidos y al mundo, digamos. ¿Mm? Es un hecho terrible. La comunidad afroamericana sabe lo que significa, sabe el peso que significa la muerte de Kennedy, por lo menos para temáticas, ¿cierto?, de derechos civiles en Estados Unidos, y es un golpe muy fuerte. El movimiento, el movimiento que quería sacar la segregación siente el golpe, digamos. Se dan cuenta que aquí se les va un blanco, de alguna manera, que estaba apoyando fuertemente el movimiento y que tenía toda la intención y estaba lleno de gestos políticos, ¿cierto?, para poder generar una ley de derechos civiles que fuera integrativa y justa e igualitaria para todos en Estados Unidos. Bueno, a propósito de esto, muere Kennedy, pero empieza a aparecer la figura de Johnson, ¿ok? Y Johnson asume como presidente de Estados Unidos y empiezan conversaciones con Don Martin, ¿cierto? Rápidamente.
y aparece muy potente porque a propósito de estas conversaciones se logran ordenar un montón de temas, ¿cierto? Y para el 64 ya tenemos la ley de derechos civiles, ¿cierto? Que prohíbe la discriminación racista, ¿cierto? De religión y del lugar de procedencia. Entonces, en definitiva, el 64 se logra, de alguna manera, si bien el racismo sigue persistiendo, se logra de alguna manera legalmente establecer la lógica desde los derechos civiles, ¿cierto? Que debiera existir libertad e igualdad para todos los ciudadanos norteamericanos de la misma manera, independiente de su color de piel. Resulta muy potente verlo y esto es sentido como una victoria por el movimiento. ¿Mm? Por el movimiento de Martin Luther King y por todo el movimiento afroamericano en ese momento. Pero todo este proceso de reivindicación que para el del 64, ¿cierto? Viene con mucha fuerza, vienen avanzando muchos temas, ¿cierto? Eh, Se frena el 68. Ocurre lo que nadie pensaba. A mano de un fanático, ¿cierto? De la supremacía blanca, muere Martin Luther King eh, en el año 1968, 4 de abril, ¿no es cierto? Y esto genera un conflicto, un desate, un estallido, podríamos entenderlo como un estallido, ¿cierto? En donde empieza un conflicto en todas las ciudades de Estados Unidos. Lugares fueron, ciudades fueron, algunos barrios quemados completos. La gente estaba enardecida, ¿cierto? Porque el líder que había construido concretamente la lucha, ¿cierto? Por la igualdad, por la dignidad del pueblo afroamericano, había caído después de 4 años de haber logrado obtener el fruto más potente de toda esta revolución, que fue lograr la ley de derechos civiles. ¿Ok? Entonces resulta muy importante poder visualizar la figura de este hombre, ¿no? Que fue un crack, ¿ok? Que logró dejar cosas de lado de su vida por tratar de preocuparse del bien común. ¿M? En tiempos de la modernidad, donde el progreso, el desarrollo, el modelo competencia, la idea de la individualidad, la propiedad privada parecían tan potentes, aparece Martin Luther King diciendo que lo más fundamental de la vida es que nos entendamos desde la humanidad y que nos podamos mirar a los ojos independiente de nuestro color de piel. Un crack, un crack. Inspirado por otro crack, ¿cierto? Gandhi. O sea, potente. Bueno, creo que fue muy importante poder compartir, ¿cierto?, este proceso de los años 60 a propósito de la segregación racial y el sufrimiento del pueblo afroamericano en Estados Unidos. Bueno, un saludo. Esto fue Sur o No Sur, ¿cierto? Psicología social desde el sur de Chile. Recuerden darle like y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos, que estén muy bien.